En este video vamos a hablar acerca de las oraciones adjetivas. Sus características principales o su característica principal es que utiliza conectores relativos. En otros videos de esta serie ustedes van a ver cuáles son los conectores relativos y cómo se manejan las características particulares de cada conector relativo. Por ahora, a modo de breve repaso, decimos que los conectores relativos son aquellos que tienen un referente, específicamente un antecedente. Este antecedente puede estar explícito o puede estar implícito, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estudiemos ahora el caso de aquellas que tienen un antecedente explícito. Estas se clasifican a su vez en especificativas y explicativas. Las especificativas son aquellas que no van entre comas. Veamos el siguiente ejemplo. El auto que quiero no está a la venta. Fíjense, en el análisis de esta oración hacemos lo mismo que estuvimos haciendo con las demás oraciones compuestas. Primero señalamos los verbos, en este caso quiero y está. El conector es que. Como los dos verbos están a la derecha, entonces el que está más cercano sería el verbo de la oración subordinada, el más lejano el verbo de la oración principal. Ahora, en este caso, la oración subordinada comienza con el conector, termina en el verbo que quiero. Esta es la oración subordinada. Ahora, esta oración subordinada está modificando al sustantivo auto. Entonces nosotros sabemos bien que como categoría gramatical la que normalmente modifica al sustantivo es el adjetivo. Entonces esta es una oración sustantiva. Como modifica al sustantivo, entonces se dice que es una oración adjetiva. Pero lo principal es que este conector es un conector relativo, es decir, que tiene un referente. ¿Y cuál es este referente? Justamente el sustantivo auto. Así, si hacemos el análisis de esta oración subordinada, diríamos que el verbo es quiero, el sujeto es yo quiero, ¿qué cosa? Un auto, que está siendo representado por el conector relativo que, es decir, ese es su antecedente, ese es su referente, y así podemos decir que este es un conector relativo. Como esto no va entre comas, entonces decimos que es una oración subordinada adjetiva especificativa. Otro nombre para este tipo de oraciones es una oración subordinada adjetiva determinativa. Por otra parte, tenemos las oraciones adjetivas explicativas, que son aquellas que sí van entre comas. Fíjense en este ejemplo, hablamos del trabajo, el cual ya había terminado. Esos son nuestros dos verbos, el cual sería nuestro conector. Este sería el verbo de la oración principal y este el verbo de la oración subordinada. Entonces, la oración subordinada, que es el cual ya había terminado, modifica a trabajo, que es un sustantivo, y este sustantivo es el referente del cual. Podemos ver esto analizando la oración subordinada. Había terminado es el verbo, que había terminado el trabajo, que está siendo representado justamente por el pronombre relativo el cual. Como esta oración va entre comas o antecedida de una coma, entonces decimos que esta es una oración explicativa. La clasificamos entonces como una oración subordinada adjetiva explicativa, y el otro nombre que podríamos darle sería el nombre de incidental. Entonces, como resumen, habíamos dicho que los adjetivos utilizan conectores relativos y los conectores relativos siempre tenían un antecedente. Este antecedente puede ser explícito y en la siguiente diapositiva vamos a ver aquellos que tienen antecedente implícito. Entonces, las
oraciones adjetivas también pueden tener un antecedente implícito o un antecedente callado. Estas oraciones adjetivas funcionan como si fuesen oraciones sustantivas. Entonces se les da el nombre de adjetivas sustantivadas. Veamos algunos ejemplos. El primero, quien no sirve para vivir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos los verbos que son vive y sirve. Tenemos el conector que es quien, el más cercano a la derecha es el verbo de la oración subordinada, el más lejano el verbo de la oración principal. La oración subordinada es quien no sirve para vivir. Y si analizamos el verbo de la oración principal, vemos que el verbo es sirve, el sujeto es toda esta oración subordinada, quien no sirve para vivir. Pero quien es un conector relativo. Entonces, como tiene un conector relativo, decimos que es una adjetiva. Pero como funciona como sujeto, entonces decimos que es una adjetiva sustantivada. El siguiente ejemplo, limpiar un poco la hoja, el que llegue tarde no podrá rendir. Entonces, subrayamos los verbos, llegue y podrá. El conector en este caso es el que. Este sería el verbo de la oración subordinada, este es el verbo de la oración principal. Y hacemos nuestro análisis. El que llegue tarde sería nuestra oración subordinada, el que equivale en este caso a aquella persona que, y por eso decimos que este es un conector relativo. El que llegue tarde entonces no podrá rendir. Toda esta sería nuestra oración subordinada. Si analizamos el verbo de la oración principal, vemos que su sujeto es el que llegue tarde. El que llegue tarde no podrá rendir. Entonces, vemos otra vez que esta oración tiene un conector relativo y por lo tanto es una oración adjetiva. Pero como funciona como sujeto, entonces es una adjetiva sustantivada. Veamos un caso un poco distinto, que es el último ejemplo, que dice el que llegue tarde no indica desinterés. Y fíjense en que esta es una construcción bastante similar a el ejemplo que habíamos visto recién. El que llegue tarde, tenemos los verbos llegue e indica, tenemos el conector que es que, y básicamente nuestra oración subordinada es el que llegue tarde. Otra vez, si analizamos el verbo de la oración principal, indica sería el verbo y el que llegue tarde sería el sujeto. Pero en este caso, la construcción el que, en vez de equivaler a la persona que llegue tarde, no indica desinterés, porque ahí cambia completamente el sentido de la oración. Decimos el hecho de que llegue tarde no indica desinterés. Entonces, cuando nosotros podemos hacer este reemplazo, decimos que el conector no es relativo. Entonces, si tenemos un conector que no es relativo en una oración subordinada y funciona como sujeto, estamos frente a una oración sustantiva y no frente a una oración adjetiva sustantivada. En el video acerca del uso de que pueden ver de vuelta esto con mayor detalle. Básicamente de esto se tratan las oraciones adjetivas y espero que hayan visto los otros videos acerca de oraciones subordinadas. Con eso terminamos las subordinadas sustantivas, adjetivas, y luego vienen las oraciones subordinadas circunstanciales.